viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una vez por semana, tomamos la ruta y nos dirigimos a algún pueblo de la región. Viajamos con la consigna de averiguar quiénes somos, cómo vivimos, cómo es nuestra educación, o mejor, de dónde venimos, quiénes fueron los pioneros, cómo empezó todo. De ahí a entender qué nos une o qué nos separa, estamos más cerca. A veces nos une un río, una vía del ferrocarril, como así también eso mismo es lo que nos separa. A veces no hace falta construir un puente para sentirnos más cerca, sino que hay que construirlo para que nos comunique con otros pueblos que, como nosotros, tienen su historia. Este programa tiene por finalidad precisamente eso: descubrir nuestra identidad, afianzarla y contribuir para que los puentes sean más fáciles de cruzar. Muchos pueblos se fueron estableciendo porque sí, allá en un desolado lugar donde el acceso era casi imposible. Otros se establecieron al margen de un río o a la vera del ferrocarril. Vamos a tratar de entender el por qué fue así. Cada pueblo tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. En estos 24 programas nos pusimos el firme propósito de averiguarlo y mostrarlo. No es tarea fácil, pero nos gusta este desafío. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿El primer comercio? ¿Qué desafíos había en aquel entonces? Pasado, presente y futuro. 3 palabras relacionadas para entender la realidad que nos rodea. Utilizando la tecnología usamos un GPS y una vez en el lugar apelamos a la memoria colectiva, fotográfica y de archivo para reflejar el pasado, presente y futuro de cada pueblo o ciudad. Esperamos que disfruten este recorrido por 24 episodios para mirar hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo estamos parados en la realidad. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de GPS 20. Aquí estamos en el pueblo de Alto Alegre, en la localidad de Alto Alegre, para compartir con ustedes este lugar donde vamos a estar investigando, donde vamos a estar charlando sobre la historia, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro de esta localidad pujante que le da mucha importancia a la producción y también le da mucha importancia a la educación. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad en Alto Alegre. Alto Alegre es una localidad y municipio del departamento Unión, al sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina, cuya población ha disminuido considerablemente con la casi desaparición del ferrocarril, aunque con ligera recuperación entre 1991 y 2001. Con el paso del tiempo, se convirtió en una localidad que se relaciona con el trabajo rural, fábrica de lácteos, siembra y cosecha, tambos y crías de animales, rodeo vacuno para consumo. Cuenta con 2 instituciones educativas, Jardín de Infantes y Escuela de Enseñanza Primaria Dr. José García González, con más de 80 años de vida, y el Colegio Secundario con Orientación Agropecuaria, IPEM número 216, Francisco Conrado Rosenbusch, creado en el año 1974. Omar Tabela es el intendente por 4º periodo consecutivo. Pasó su infancia en el campo, trabajando en el tambo de su familia, y le preguntamos cómo fue su niñez ahí y cómo hacía con el colegio y el tambo a la vez. Yo he nacido, me he criado en el campo hasta los 28 años, que después vine a vivir al pueblo, ¿no? Pero bueno, el transcurso de mi niñez yo viví en el campo, hice mi colegio primario, secundario, en un colegio llamado 25 de Mayo, Colonia el 25 de Mayo, de la cual estábamos a 15 kilómetros
del campo donde vivíamos nosotros, ¿no? El campo que vivíamos nosotros en realidad está al norte de Alto Alegre, de la localidad de acá, 7 kilómetros, y después el colegio primario, el Colonial 25 de Mayo, estaba a 15 kilómetros más. Recuerdo que íbamos en el Sulky al colegio, también recuerdo de que hacíamos el tambo a la mañana, tipo 4 de la mañana nos levantamos con mis padres, mis tíos, hacíamos el tambo, después nos íbamos hasta el Sulky con mi hermano y mi prima, íbamos al colegio hasta las 2 de la tarde, 1:30, después volvíamos a hacer los deberes como nos mandaban nuestros padres y después hacíamos el tambo a la tarde, y bueno, esa era la vida que teníamos en el campo. Intendente, ¿cómo es vivir en el campo? Cada tanto nos sacaban a pasear un poco, las fiestas patronales, algún casamiento, algún cumpleaños, pero bueno, la vida de antes del campo era mucho más difícil que ahora. Realmente hoy vivir en el campo con toda la tecnología que hay, yo no sé si es mejor o peor que el pueblo, pero bueno, es otra la vida del campo. Hoy toda la gente tiene luz eléctrica, tiene su televisor, tiene su computadora, su teléfono inalámbrico, algunos teléfonos de línea también, pero bueno, hoy es totalmente distinto. ¿Cuándo llegó la luz al campo? En el lugar que vivíamos nosotros, la familia Tavera, nunca tuvo luz, nunca llegó. Si realmente en ese lugar donde yo vivía, la luz habrá llegado por cerca del año 2000, creo. Hace aproximadamente 10, 12 años nada más, porque el nuevo dueño del campo pagó en la cooperativa eléctrica la línea para que se la llevara. Pero bueno, la cooperativa de luz que tenemos aquí en la localidad se forma en el año 68, yo recuerdo bien, y los primeros usuarios del campo empiezan a tener luz en el año 68, 69. Decía, lo que hacíamos tambo de mano, era mano con un sol de noche a querosén, y en la casa algunos, bueno, la lámpara, la vieja lámpara a querosén, y algunos sol de noche, y otros tenían candiles, recuerdo, allá por el año 65, 60, 67, yo soy del año 56, decía, recuerdo bien el candil, la lámpara, el farol. Vilma Brusa es docente jubilada. Pasó casi toda su vida dando clases, primero como docente hasta terminar como directora de la escuela primaria. Hoy es responsable de resguardar la historia relatada en primera persona de Alto Alegre. Le preguntamos en qué año se fundó Alto Alegre, cómo se llamaba anteriormente y cuántos habitantes tenía. En aquel momento era doctor José García González. ¿Por qué doctor José García González? Porque el señor que compró la estancia San José en el año 1899 dona para hacer el pueblo, el ferrocarril, la iglesia y la escuela. Entonces el pueblo se llama, en honor a él, se llama Doctor José García González, que tenía 24 manzanas, 8 manzanas de este a oeste y 3 manzanas de norte a sur. Este era un lugar para hacer parada, descansar, para luego seguir viaje. La estación de tren tuvo como nombre Alto Alegre. ¿Por qué se llamó así? Se llamaba Alto Alegre porque dice que era un alto que hacían con sus carruajes, entonces para alimentar a los caballos, para darle de beber, para arreglar alguna rueda y también para las personas, entonces había payada, no faltaba la milonga y entonces era un Alto Alegre. Por eso se llamó la estación Alto Alegre, que después pasó el pueblo también a llamarse Alto Alegre. ¿Qué medios de comunicación con otras localidades había en aquel entonces, entendiendo como medio los accesos al pueblo? Medios de comunicación fue el ferrocarril y la ruta provincial número 2. Si bien nosotros estamos en el departamento Unión, a 60 kilómetros de la cabecera de Belleville, pero nosotros estamos muy cerca de Villa María, 39 kilómetros, 37 de Villa María. ¿Cuáles fueron los primeros comercios? Había acopio de cereales, había carnicerías, almacenes, barracas, carpinterías, carros de fábrica, cine también había, constructores, chancherías, farmacia,
2 médicos, había soda y aguas gaseosas, talabartería, tienda, trilladoras, usina, porque antes era la usina, claro, verdulerías, pompa fúnebre. Volvemos con el intendente Tabela y le preguntamos, años atrás, ¿cómo se divertían en la localidad? La fiesta de antaño, ¿cómo eran? Uno empezó a divertirse cuando yo tenía 18, 20 años, 17, 18, 20 años. Íbamos, los primeros bailes que íbamos, no recuerdo, pero habré tenido 17, 16, 17 años, íbamos en una vagoneta con mis hermanas, una era mayor y otra menor, y mi prima era mayor. Nos llevaban nuestros padres en vagoneta a los boliches, al boliche el 25 de mayo, a las fiestas patronales de acá, que era una vez por año. Después a Asilo Pélico nos llevaban también cada tanto, una vez por año. Pero lo hacíamos todo con tracción a caballo, en sulky, en vagoneta, y la gente se involucraba en las fiestas patronales. Y tal vez si hoy una fiesta patronal, la mentada procesión, se llama, le decimos la procesión es pasear a nuestro santo, a nuestra Virgen, la patrona por el pueblo. Hoy tal vez la acompañen 350, 200 personas, pero antes estaba todo el pueblo, más gente de la colonia, gente que se había ido del pueblo. Recuerdo una cantidad de gente como de 500, 600 personas en las fiestas patronales el día de la procesión. Después en el almuerzo o la cena, a veces el almuerzo o la cena. Bueno, era todo mucho más, la gente se enganchaba más, la gente participaba mucho más. Vilma apela a su memoria para relatarnos que recién en 1960 Alto Alegre se convierte en municipalidad. ¿Y quién fue su primer intendente? En el año 1960, cuando yo terminé mi escuela primaria, se hace municipalidad Alto Alegre, porque antes era un comisionado municipal, que ahí en ese año se vota y el primer intendente fue, por voto popular, Ernesto Kiel. En 1966, Vilma se recibe de docente y a partir de allí nunca dejó de dar clase hasta que se jubiló. Yo termino el primario aquí, sí, y me voy a estudiar a Villa María. Y termino en el año 1966 mi estudio de maestra normal nacional, como era antes, y empiezo a trabajar en la escuela Dr. José García González en el año 1968 hasta el 2003, que así que fui maestra, titular, suplente y después fui directora. Como en muchos pueblos, existían las fiestas y la gente y los pobladores aprovechaban estas ocasiones para divertirse y hacer un poco de vida social, descansando de tanto trabajo. Y al igual que en muchos pueblos, estaban las fiestas patronales, los bailes de clase, el 1 de mayo, además del cine que funcionaba los domingos. Era como un rito que había que venir, después la fiesta de los conscriptos, la fiesta que hacían el 1 de mayo de los trabajadores, después se hacía el 25 de mayo, que eran los actos de la escuela, que había desfile, y bueno, entonces... Y siempre había baile y veníamos a los bailes, porque había dos. Sí, veníamos al cine, sí. Los domingos había cine, veníamos al cine y después uno iba a los bailes, como se acostumbraba a ir con la familia a los bailes. Omar Tabela recién a los 28 años se fue del campo al pueblo a trabajar en una estación de servicio. Y allí comenzó el interés político para colaborar con el pueblo. Bueno, yo a los 28 años me vengo a vivir a Alto Alegre porque, bueno, se vende el campo de los Benassi también, se alquila, mejor dicho, y bueno, se divide, mis padres con el otro tío Benassi, y nos venimos a vivir, compramos una casa acá, y empecé con un negocio de la estación de servicio, vender combustible acá, que todavía está la estación de servicio, y trabajé un año y medio más o menos. Después el ex intendente Juan José Zanini, un día en el club, recuerdo que fue en el club Unión Social, jugando un partido de bocha, me acuerdo estábamos, y me preguntó si no quería ser encargado de obras públicas, porque justo llegaba uno de los primeros barrios más grandes que se había conseguido él, por supuesto, en Buenos Aires, el programa 005, me acuerdo, un plan nacional 005.
Y bueno, me dice, mira, ¿no querés trabajar? ¿No querés ser encargado de obras públicas? Y digo, mira, voy a hablar con mi papá, digo, yo qué sé, yo ya veo, lo vemos, lo analizamos, lo charlé con mi padre y me dijo, sí, bueno, dale. Y mi tío se quedó trabajando en la estación de servicio un tiempo, después se vendió y yo ya me fui a trabajar, me vine a trabajar a la municipalidad. Bueno, Zanini decide ser el candidato a legislador provincial y bueno, el partido, la Unión Vecinal y la UCD en ese momento necesitaba candidato. Yo ya hacía trámites a nivel nacional, me acuerdo que viajaba en el año 97, 98, viajaba, hacía gestión en la Nación, ya por supuesto que mandado por el ex intendente Zanini. Un día se hace una reunión en la casa de él y se ponen a trabajar y bueno, salgo yo como suena mi nombre como candidato a intendente. Cuando yo vengo de viaje me preguntan si quería hacerlo, si podía hacerlo. Bueno, digo, mira, yo estoy trabajando en política, estoy acá porque me gusta, no hace falta que lo converse con nadie porque soy solo, soltero en ese momento. Y si a usted les parece que yo puedo ser el candidato, denle nomás, saquen mi nombre por donde sea y vamos para adelante. Vilma nos cuenta que las instituciones más antiguas del pueblo eran la iglesia, la policía y la escuela. Después vendría todo lo demás, incluso la intendencia. Y la escuela se hace el edificio en el año 1925-1928, pero antes funcionaba en otro lugar, en un lugar privado, en un saloncito que había. Y después en la escuela secundaria se funda en el año 1973, en el año 1979 se funda el jardín de infantes, el dispensario en el año 1953, la iglesia en el año 1922, antes había 2 clubes que se fundaron en el año 1929, pero después se fusionaron en el año 1992. Y hay un solo club. La escuela primaria, contada casi en primera persona por Vilma, quien fue la primer jubilada de la primaria, que en esa época era de primera categoría, es decir, tenía muchos alumnos. Cuando yo venía a la escuela, era escuela de primera categoría. Le voy a contar. O sea que tenía muchos alumnos. Tenía muchos alumnos. Funcionaba mañana y tarde. Había director y vicedirector. Después, ya en el año 1968, como yo le digo, ya habían trasladado a la directora, quedó otra directora y ya no fue de primera categoría, fue escuela de segunda categoría. Y después, estando yo como directora en el año 1980, después que vino la democracia, así que en el 84, 85, la bajan de tercera categoría. Pero sigo, ¿por qué? Por la cantidad de alumnos. Y ahora hay más o menos... ¿Un de alumnos? Claro, antes había muchos alumnos, pero ahora era 120, 126. Cuando yo me fui eran entre 120 y 130 alumnos, que creo que se mantiene la matrícula.